Movimiento en una dimensión. Para movimientos en una dimensión necesitamos información sobre la posición y el tiempo que va teniendo un móvil a medida que se va moviendo o que permanece en una posición dada. La idea de movimiento está asociada a estas dos informaciones: en qué posición está y en qué instante puedo yo conocer esa posición. A esto los vamos a llamar coordenadas del movimiento. En este caso, por ejemplo, tenemos este gráfico que nos da las coordenadas del movimiento de un objeto para los puntos A, B, C, D, E y F. Cada uno de estos puntos tiene dos informaciones, la de la posición y la del tiempo. El cambio de estos puntos, el cambio de estas posiciones, nos va a permitir conocer o describir algo del movimiento de este objeto. Vamos a definir desplazamiento como la relación entre dos posiciones diferentes, por ejemplo, final e inicial. Si tomáramos final e inicial para esta descripción, tendríamos que tomar la posición de A para inicial y la posición de F como finales. Ahora bien, la definición de desplazamiento es un poco más amplia porque yo podría tomar simplemente el intervalo entre A y B, donde B sería final y la posición de A sería inicial. Entonces, entendiendo que final e inicial solo hace referencia a posterior y anterior respecto de dos sucesos. Asimismo está vinculada la idea de intervalo de tiempo. Estos dos sucesos van a estar vinculados por el paso del tiempo. Ese delta t, ese intervalo de tiempo, también se define como final menos inicial o posterior menos anterior. Este menos es de definición, de manera que si alguna de estas coordenadas, por ejemplo para el punto E, tuviera valores negativos, este menos permanece y el menos de la coordenada también. El desplazamiento como magnitud, así como las posiciones, son magnitudes vectoriales. Cuando trabajamos en movimientos en una dimensión, los vectores posición y los vectores desplazamiento coinciden con los valores que vamos a llamar escalares. Y la información que nos van a dar estas magnitudes tienen que ver siempre respecto de un sistema de referencia adoptado. Por ejemplo, el punto A, la posición del punto A está alejado del origen de coordenadas y la coordenada de posición del punto B se aleja aún más. Ahora, respecto de D, por ejemplo, la coordenada del punto D está en el origen de coordenadas y el punto E se vuelve a alejar, pero en sentido contrario respecto de esto que hemos decidido que sea el orden de las posiciones. Entendamos que esto se cumple para una trayectoria rectilínea, donde la única opción que tiene el móvil de moverse es en línea recta. O va para un lado o va para el otro sobre la misma recta, a izquierda o a derecha. Y en algún lugar de esa izquierda o derecha pongo el 0. Y entonces digo que de acá para allá las coordenadas, las posiciones son positivas y de acá para allá serán negativas. Eso es un sistema de coordenadas. El tiempo, la relación entre estos dos sucesos, siempre los vamos a considerar que avanza de manera tal que los deltas t serán generalmente positivos. ¿Qué pasa si un delta t sería negativo? Y no tiene sentido físico en esta descripción. Y no nos vamos a meter en ese problema. ¿Qué pasa si una coordenada del tiempo nos diera negativa? Y tendríamos que pensar que algo estamos interpretando mal si el problema nos dice que algo sucedió después y tenemos una coordenada negativa, porque la coordenada negativa del tiempo estaría aquí a la izquierda y no tiene sentido para este análisis. No digo que no pueda existir una coordenada negativa, lo sumo dice que sucedió antes. No nos vamos a meter en ningún otro problema de relatividad ni nada por el estilo. Simplemente es un sistema de coordenadas. ¿Qué relación hay entre la variación de la posición y el transcurso del tiempo? A esa relación de la variación, del desplazamiento, lo vamos a llamar velocidad. En particular, como estamos viendo movimientos en una dirección, aparece en particular la velocidad en X, porque hemos decidido que ese eje esa recta donde se desplaza nuestro movimiento lo vamos a llamar X.
Y a esa relación la vamos a llamar velocidad media o velocidad promedio según la bibliografía que consulten. Y fíjate que la velocidad va a tener estricta relación con esta información que es el desplazamiento, que es el vector de desplazamiento, que me puede dar una idea de si me alejo o me acerco respecto del origen de coordenadas, y además si me voy a izquierda o a derecha, o si voy para el lado positivo donde crecen las coordenadas en X, o para el lado negativo donde crecen en forma negativa esos valores. Entonces, esta información que nos da el desplazamiento, que es una magnitud vectorial, también la arrastra o la contiene la velocidad. Si yo me tomo un taxi y desde mi casa y le digo al taxista que me lleve y me dé la vuelta a manzana, resulta que el tachero me va a cobrar por las 4 cuadras que son la vuelta a manzana, pero yo me podría ponerle a discutir, no va a suceder, me podría poner a discutirle sobre que en realidad el desplazamiento ha sido 0 y que no debería cobrarme nada. Entonces el tachero, está bien, dice, vos sabrás mucha física, lo que fuere, ponele, pero lo cierto es que la distancia la recorriste igual, y entonces acá podemos hablar de una idea de rapidez promedio, donde yo pierdo la información de para qué lado me moví, y solo registro lo que realmente recorrí, los pasos que di, los kilómetros que marca un cuenta kilómetro, o la factura que me va a pasar el tachero cuando me deje nuevamente otra vez en mi casa. Estrictamente, la velocidad, cuando tenemos la posibilidad de tener intervalos de tiempo pequeños, cada vez más chiquititos, que tiendan a 0, nos va a permitir entender o interpretar la velocidad de instante a instante, pensando en un intervalo de tiempo lo más pequeño posible. Si pudiera ir yendo paso a paso y que ese paso sea lo más pequeño posible, incluyendo que el intervalo de tiempo entre ese paso y paso sea el más pequeño posible. Cuando eso sucede, esta velocidad que yo voy teniendo cada vez se va acercando más a una recta tangente a la curva que yo tengo entre los dos puntos A y B. En este gráfico tenemos los casos anteriores donde solo relaciono desplazamientos, el desplazamiento de A hasta B y el desplazamiento de A hasta F, por ejemplo. Pierdo información en el medio. Pero si yo pudiera ir acercándome pasito a pasito, como muestra este gráfico, cada uno de los pasitos que fui dando obtendría como consecuencia el valor instantáneo de mi velocidad instante a instante. Esa es la definición de velocidad instantánea, y que en términos de análisis matemático desde el cálculo y una interpretación geométrica desde la gráfica, sería que es la pendiente de la recta tangente a la curva. Esto cuando ustedes puedan desarrollar la parte de cálculo o de matemática 1, creo, ustedes pueden reinterpretar la definición de derivada, la derivada en X respecto del tiempo, a partir de esta interpretación gráfica. Si nosotros, como acabamos de mencionar, decimos que la relación entre la variación entre un eje X y el otro eje T lo llamamos velocidad, pero también podemos interpretarla que es la pendiente de la recta tangente a la curva que describe todo el movimiento. Para ese intervalo de tiempo y para ese desplazamiento vamos a encontrar que esa velocidad es constante, y que esa velocidad constante me va a permitir representar ese intervalo, ese pedacito de movimiento, a partir de una función lineal. Porque en definitiva, si tenemos la pendiente de una recta, podemos tener la función, la ecuación que nos permitirá relacionar la variación de las posiciones, la que tenía inicialmente, la que tendré posteriormente,
la tasa de cambio, la velocidad con la que se va cambiando la posición para cualquier tiempo, un tiempo final o un tiempo cualquiera. Esto que está acá es la ecuación horaria de la posición para un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Qué pasa cuando en otro tipo de movimiento la velocidad ya no es constante y empieza a moverse también con el tiempo? Que para un intervalo AB, además, como habíamos mencionado al principio, tengamos un valor instantáneo en A y un valor instantáneo en B que no son iguales. Si no son iguales significa que hay variación de la velocidad y a esa variación de la velocidad la vamos a representar con el delta V. Delta V no es otra cosa que velocidad final menos velocidad inicial. Siempre la idea de delta va a ser una resta entre dos sucesos que suceden uno posterior respecto de otro anterior. La relación entonces entre el cambio de la velocidad para dos instantes distintos la vamos a llamar aceleración. Si graficamos en otra gráfica cómo cambia la velocidad respecto del tiempo, el análisis es relativamente homólogo al anterior, pero ojo que esto es ahora velocidad. El delta V, la variación de la velocidad respecto del tiempo, nos va a dar esta idea de cómo cambia con esta magnitud que es la aceleración, que es la actuadora o la que representa el cambio de la velocidad. Siempre que hay cambio de velocidad habrá una aceleración. Y si esto se produce de manera constante, vamos a tener lo que se llama una aceleración promedio, una aceleración media, característica de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. De manera similar al caso anterior, vamos a encontrar que si nos acercamos instante a instante, tan chiquitito como yo quiera, voy a poder tener la idea también de una aceleración instantánea. Cuando una partícula tiene aceleración constante, la cosa cambia. La posición, la variación de la posición ya no es una recta, sino que vamos a tener una curva. Pero esa curva es una curva conocida, sencilla, se porta bastante bien y no es otra cosa que una parábola. De hecho, una rama de la parábola. Entonces fíjate que acá tenés la ecuación horaria de la posición para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la variable es el tiempo y que esa variable tiempo está elevada al cuadrado y nos da la pauta de que esta gráfica debe necesariamente ser una parábola. En este gráfico lo que tenemos es la representación que habíamos mencionado anteriormente. Si la aceleración es constante, tenemos una pendiente respecto de la velocidad, es decir, cómo cambia la velocidad respecto del tiempo, ya que como la aceleración es constante, se cumple nuevamente esta condición. Para la aceleración entonces, la gráfica correspondiente será una función constante. Aquí tenemos la ecuación horaria de la velocidad respecto del tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado y además tenemos una expresión que nos permite vincular la velocidad, la aceleración y el cambio de posición. Esta ecuación que está acá no es una ecuación horaria porque no tiene el tiempo. ¿Sí? También se la llama ecuación de recurrencia o de complementariedad. Se deduce a partir de este gráfico, que es el área debajo de esta recta. Nosotros no nos vamos a meter en ese detalle, el que quiera lo puede hacer y nosotros los orientamos. Pero básicamente del área de esta recta, como si fuera una figura geométrica, surge esta expresión que pueden usar obviamente para resolver cualquier ejercicio y funciona de muy buen atajo. Una vez que ustedes empiecen a cursar, o si es que ya cursaron la parte de cálculo, donde usan
magnitudes o operaciones como son las definiciones de derivada, incluso el análisis de cómo una función tiene o no tiene límite, etc., van a ver entonces que las definiciones de velocidad y de aceleración, en definitiva, no son otra cosa que la derivada de una función, posición, respecto del tiempo. Entonces, el tipo de función que se obtiene surge de aplicar la derivada respecto del tiempo a la posición. Es decir, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Para los movimientos que nosotros vamos a ver, esta velocidad es constante, pero podría haber cualquier otro movimiento. De hecho, la derivada de la ecuación horaria de la posición nos va a dar una función lineal para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y lo mismo pasaba, como ya habíamos comentado, si hacemos la derivada respecto de esa función, que va a ser la velocidad, respecto del tiempo. Si la velocidad es constante, la derivada de una constante será 0, por lo cual para un movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es 0. No es que no exista, sino que vale 0. Y para el caso de que la velocidad, por ejemplo, pueda representarse como una función lineal, como son los movimientos rectilíneos uniformemente variados, la aceleración sí será una constante distinta de 0, puede ser positiva o puede ser negativa. Esperamos que les haya servido esta presentación.